Capítulo 17. Ojo de halcón. A medida que se sumergían en la mazmorra, mientras luchaban una y otra vez, un miembro de la vanguardia hizo una sugerencia. Se preguntó si en lugar de desplegarse en una fila horizontal, ¿no sería mejor desplegarse en una formación en V, levantando ambos flancos como alas? Mónica estaría en la punta de la V, lejos del enemigo, y si el enemigo entrara en la V se vería rodeado por ambas alas. De ese modo se les facilitaría controlar a los enemigos que se dirigieran hacia el centro, y Mónica tendría más tiempo para disparar. Lawrence, que quería mejorar la habilidad de tiro con arco de Mónica, tanto como fuera posible, adoptó esta sugerencia de inmediato. Justo después de eso, apareció otro grupo de 10 goblins. Tal como se planeó, los guerreros fueron avanzando, formando dos alas en una formación en forma de V, que dejaba el centro despejado. En otras palabras, era una formación de alas de grulla. Sin importar cuán baja sea su inteligencia, los goblins aún dudaban en atacar temerariamente. Si cargaban hacia el centro sin pensarlo, serían rodeados por ambos lados. Pero eso era justamente con lo que Lawrence contaba. Los goblins inmóviles por la indecisión eran la presa perfecta para Mónica. En un abrir y cerrar de ojos varios goblins fueron derribados por su arco y flechas. Los otros goblins, desorientados, atacaron los extremos de ambas alas. Pero los extremos de ambos flancos se fueron retirando gradualmente, y a medida que los guerreros retrocedían, Mónica iba arrojando flechas sobre los goblins. Al final de la batalla, los 10 goblins habían sido atravesados por flechas. Y los guerreros solo tuvieron que acabar con los goblins caídos para dar por terminada la batalla. Lawrence consideró que esa formación era ideal y decidió adoptarla. Será mejor no perder tiempo e ir ajustando los detalles de la formación del batallón a medida que avanzamos. Cuando Lawrence evaluó la habilidad de Mónica, resultó que su tiro con arco había subido al rango C. Después de cada batalla, Lawrence extraía las flechas de los cadáveres de los monstruos que Mónica había derribado, y recogía las que aún podían usarse. Incluso en ese sentido, Lawrence fue implacable en no permitir que Mónica hiciera otra cosa más que disparar. En cada oportunidad, Mónica recibió las flechas que Lawrence había recuperado, con una expresión de extrañeza. ¡Qué persona tan extraña! Ir así de lejos por alguien como yo. Lawrence-san, ¿puedo hablar contigo un momento? Quien lo había llamado era un guerrero. Aparentemente, el equipo de algunos de ellos había sufrido daños significativos en la batalla anterior. Lawrence se apresuró en comprobar su estado de desgaste. En ese momento, la composición del batallón de Lawrence, que estaba conformada por un total de 30 personas, era la siguiente: la arquera Mónica, la maga de apoyo Chakuma, la sanadora Yufin, otros 3 arqueros, 3 magos de ataque, y 20 guerreros, de los cuales 5 cargan escudos. Lawrence, a pesar de sus pobres estadísticas, lideró el batallón usando solo un armamento ligero, con un peto como única armadura. Los guerreros conformaban 2 unidades de 10 personas, y se dividían la carga al ir alternando entre vanguardia y retaguardia. Mientras Lawrence verificaba el estado de ambas unidades de combatientes, Mónica decidió comprobar el estado de su propio equipo. Cuando tiró de la cuerda del Iron Breaking Bow, sin haber equipado una flecha, se escuchó un chirrido. Ese era un indicio de desgaste. Mónica suspiró. Tal como cabía de esperarse. ¿No son ya más de 100 disparos? Habían pasado casi 24 horas desde que el batallón había ingresado a la mazmorra. La mazmorra en sí no diferenciaba entre el día y la noche, por lo que mientras tuvieran la resistencia necesaria, podrían continuar sin descanso todo el día sin sentir somnolencia. Pero no podían evitar el desgaste de su equipamiento. Mónica fue a hablar sobre su arma con Lawrence, quien, consciente de sus preocupaciones, puso un Arfcraft en su mano, sin que ésta dijera una sola palabra. «Usa esto». ¿Eso está bien? Antes de darse cuenta, Mónica estaba mirando al resto del batallón. Había miembros en el batallón cuyo equipo estaba en condiciones mucho peores que el de ella. Guardianes del Árbol Mágico tiene una profunda conexión con los gremios farmacéuticos, por lo que contamos con un suministro prácticamente gratuito de pociones de recuperación, pero artículos como Artcrafts, que se refinan a partir de minerales,
resultan mucho más costosos. Bueno, justo ahora aumentar tu habilidad de tiro con arco es nuestra máxima prioridad. Entiendo. Me pregunto si está bien que esté recibiendo un trato preferencial como este. Mónica nunca había recibido un entrenamiento tan intensivo como ese, y el trato VIP que estaba recibiendo la hizo sentir incómoda, por lo que ella usó el Art Crafts con pesar. Una vez que Lawrence había terminado de revisar los equipamientos del batallón, reorganizó las tropas, tomando medidas como trasladar a los guerreros lastimados a la retaguardia, y procedió a reanudar el avance a la mazmorra. Lawrence se mantuvo observando concienzudamente el estado de Mónica, para así determinar cuándo sería el momento adecuado para presionarla. En ese corto periodo de tiempo, Lawrence se había percatado de su personalidad diligente, su suspicacia y también de que tenía una baja autoestima. Eventualmente ejerceré presión sobre ella, pero no aún. Tengo que observarla detenidamente hasta que sea el momento adecuado. Lawrence decidió que por el momento seguiría observándola. Después de eso, fueron avanzando por la mazmorra mientras iban refinando su formación de batalla y tomando cada vez más impulso. De ese modo, el batallón finalmente logró llegar al primer punto de transferencia. Los puntos de transferencia eran lugares sagrados, similares a santuarios, donde no aparecían monstruos, y estaban presentes en todos los niveles de la mazmorra. Los aventureros pueden usar las formaciones mágicas que allí se encuentran para transferirse a otra zona. Al entrar a ese punto de transferencia, los aventureros avanzarían instantáneamente al siguiente nivel de la mazmorra. Así, Lawrence y su batallón se pararon en la formación mágica del punto de transferencia y fueron trasladados al segundo nivel de la mazmorra. En el segundo nivel, la variedad de monstruos presentes se amplía, y como es natural, algunos de esos monstruos están sustancialmente mejor equipados que los del primer nivel. El batallón de Lawrence se adentró en lo profundo de aquel bosque, donde fueron emboscados por un grupo de monstruos. Su grupo estaba formado por 5 goblins acorazados, 4 lobos garrudos y una paloma de pico afilado. Pese a estar tensos por haberse encontrado con diversos tipos de monstruos, el batallón de Lawrence se mantuvo concentrado y desplegó su formación en forma de V. Los lobos garrudos inmediatamente se dividieron en 2 parejas y aprovecharon su gran agilidad para tratar de rodear al batallón en ambos flancos. Pero Mónica, sin dudarlo, ignoró a los lobos y disparó sus flechas contra los goblins acorazados frente a ella. El Iron Breaking Bow perforó la armadura de hierro de los goblins, infringiéndoles un gran daño. Primero se ocupó de los 2 goblins que portaban arcos y flechas, y cambió de objetivo antes de que la paloma de pico afilado pudiera volar, tras lo cual siguió disparando a los goblins. Mónica pudo percibir la rápida respuesta de los guerreros a sus costados, y pensó que Lawrence había dado instrucciones de replegar ambas alas de la formación verticalmente, por lo que serían capaces de lidiar con eso sin verse rodeados por los lobos garrudos. En este punto, la confianza entre Mónica y Lawrence había dejado de ser unilateral. Solo tengo que seguir disparando a los enemigos frente a mí. Lawrence se encargará del resto. Así, ella continuó disparando a los enemigos que tenía delante. Mientras que por su parte, tal como supuso Mónica, Lawrence no tuvo problemas para lidiar con los lobos garrudos. Había reforzado la retaguardia con miembros de apoyo, habiendo formado una W invertida, para así evitar ser rodeados por los flancos. Y mientras daba instrucciones a las unidades, Lawrence estuvo vigilando a Mónica, que seguía disparando flechas en el corazón de la formación. Mi concentración a la hora de disparar ha mejorado bastante. Justo cuando Mónica se dispuso a derribar al último goblin acorazado, notó un pequeño punto de luz que provenía de su cuerpo. ¿Qué es esa luz? Mónica entrecerró los ojos con sospecha y fijó su disparo a ese punto de luz, golpeando limpiamente el centro de este, tras lo cual el cuerpo del goblin acorazado se desintegró. ¿Qué fue eso? Se trató de tu habilidad, un golpe, una muerte. Dicha explicación vino de Lawrence, quien se había acercado sin que ella se diera cuenta. Aparentemente ya habían terminado de lidiar con los lobos garrudos. ¿Un golpe, una muerte? Es una habilidad que te permite eliminar a un enemigo de un golpe, al enfocarte en golpear el punto vital del enemigo. El punto vital del enemigo. Entonces esa luz que apareció en el cuerpo del goblin indicaba su punto vital.
Tal parece que, un golpe, una muerte, despertó de forma natural después de que tu habilidad de tiro con arco mejoró. Lawrence evaluó sus habilidades. Su tiro con arco había subido a rango B, y un golpe una muerte era rango C. A este ritmo puede que no haya problema en pasar a la siguiente etapa de su entrenamiento. Aprovechar su habilidad única, Ojo de Halcón. Lawrence y su grupo, que gracias a la formación que habían ideado para la mazmorra habían lidiado con facilidad incluso con enemigos sobresalientes como los lobos garrudos y los goblins acorazados, se movieron a través del segundo nivel de la mazmorra sin mayor dificultad, consiguiendo llegar al círculo de transferencia, que los llevó al tercer nivel. El diseño del tercer nivel era el de un bosque que se expandía en torno a unas ruinas. Había casas y otras estructuras de piedra agrupadas, como si una antigua civilización hubiera vivido allí. Todas estas estructuras estaban envueltas en hiedras y raíces de árboles. Parecía que, con el paso del tiempo, aquellas ruinas de una antigua civilización estaban destinadas irremediablemente a ser tragadas por el bosque. Sin embargo, era el lugar perfecto para que los monstruos emboscaran a los humanos. Finalmente llegamos al escenario de las ruinas. Esto no me gusta. Mónica apretó sus manos contra su pecho, con preocupación. Aunque solo quedaban las ruinas de aquella civilización, sus estructuras aún se mantenían en pie. Y dentro de algunas de esas estructuras, había grandes espacios, donde los monstruos, que habían formado pandillas para sobrevivir, vivían en grupos, de modo que cuando iban a cazar, contaban con números considerables. Así que tendrían que enfrentar a más enemigos que en los niveles anteriores. Además, los edificios fueron construidos muy cerca unos de otros, y los caminos entre ellos eran incomparablemente más estrechos que las extensas llanuras en las que habían estado antes, por lo que solo podrían avanzar en filas de 4 a 5 personas. También había varios edificios de gran altura, como torretas y campanarios, esparcidos aquí y allá, y espacios abiertos entre estructuras, tales como puentes. Por ende, el intrincado diseño tridimensional con el que se organizan los edificios da lugar a innumerables puntos, desde los cuales se puede llevar a cabo un ataque aprovechando la altura. De modo que a los batallones que pretenden sumergirse en la mazmorra no les queda otra opción que atravesar esos caminos, mientras se exponen a recibir ataques provenientes desde lo alto de los edificios. Era por ello que a los arqueros generalmente se les exigía adoptar posiciones ventajosas frente a tales enemigos. Si el enemigo obtiene una posición ventajosa, y aprovecha esto para llevar a cabo un ataque unilateral, esto mermaría la resistencia del batallón, y podría llevar a que fuera aniquilado. En resumen, se podría decir que aquel escenario era una fuente de infortunio para Mónica. Aquí es donde siempre acabo jalando de los tobillos a los demás. Mónica sintió náuseas con solo mirar aquellos edificios en ruinas, y los estrechos caminos entre ellos. Me pregunto qué pensará Lawrence San. Aunque supongo que no le quedará más opción que renunciar a convertirme en su as. Mientras pensaba en eso, miró a Lawrence con una expresión lamentable. Lawrence respondió dirigiéndole a Mónica una sonrisa tranquilizadora. Está bien, Mónica, tengo un plan en mente. ¿De verdad? Bien, Mónica. Necesito que a partir de ahora utilices tu habilidad Ojo de Halcón. ¿Ojo de Halcón? ¿Qué es eso? Mónica lucía confundida. No era consciente de poseer tal habilidad. Lawrence le dedicó una sonrisa comprensiva. No le sorprendía que no se hubiera percatado de ella. Solo los cazadores de rango S pueden descubrir habilidades únicas. Mónica, tu habilidad Ojo de Halcón te permite tener una vista de la mazmorra similar a como si fueras un pájaro y estuvieras mirando el escenario desde arriba. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que te estuvieras viendo a ti misma desde arriba? Bueno, si no parpadeo y desenfoco mis ojos puedo ver ese tipo de perspectiva, pero, ¿qué tiene eso de raro? Lawrence se rió para sí mismo. Era frecuente que los efectos de habilidades desconocidas fueran tratados como si no se tratara de nada especial. ¿Por qué no intentas activar Ojo de Halcón? Está bien. Mónica dejó de parpadear y desenfocó los ojos. Sus ojos comenzaron a emitir un brillo dorado. Frente a ella se extendió un escenario desde un punto de vista hacia abajo, como si hubiera cambiado la cámara de un videojuego.
En ese momento se veía a sí misma, a los miembros del batallón, y a las calles y edificios, como si fuera una fotografía aérea. Mónica, ¿puedes oírme? Sí. En ese caso, intenta cambiar tu perspectiva y dirígete hacia las ruinas. ¿Qué? Mónica frunció el ceño, como si tuviera dificultad para cambiar de punto de vista. Era la primera vez que conscientemente lo cambiaba de esa manera. No imaginó poder hacer algo como eso. ¿Puedes ver el edificio más alto de la zona? Lo hago. Bien. Ahora supongamos que hay enemigos en lo más alto de ese edificio, y que el enemigo intenta apuntar a nuestro batallón. ¿Qué posición crees que te permitiría atacar a ese enemigo? Ya conoces bien el alcance del Iron Breaking Bow, ¿no es así? Usa tu intuición como arquera. ¿Desde dónde atacarías al enemigo? Recuerda tener en cuenta los cambios en tu alcance, debido a los obstáculos y la diferencia de elevación. Mónica señaló un edificio, con un dedo tembloroso. Desde ahí. Buen trabajo. Ya puedes desactivar Ojo de Halcón. Mónica se desmoronó, cayendo de rodillas. Luego se llevó una mano a la frente, para intentar mitigar su dolor de cabeza. ¿Te encuentras bien? Lawrence le extendió a Mónica una poción. Lo siento. Gracias. Lo hiciste bien. Con esa velocidad podrás usarlo en batalla. ¿Algo así servirá en batalla? Sí, si el enemigo ataca desde una posición alta, no importa que deja lo que estés haciendo y activa Ojo de Halcón. Y luego céntrate en derribar las unidades de largo alcance enemigas. Lawrence eligió a 2 de los mejores guerreros del batallón y los asignó como su escolta. También reorganizó las tropas, antes de dar la instrucción de adentrarse en las ruinas. Mónica entró en las ruinas, mientras que todo tipo de pensamientos inquietantes se arremolinaron en su mente. Me pregunto si realmente está bien depender de una habilidad así, frente a un escenario como estas ruinas. El batallón continuó avanzando hacia las ruinas, encabezados por Mónica y sus escoltas. Al poco tiempo, una flecha golpeó repentinamente el casco de uno de los guardias. El hombre que recibió la flecha rodó por el suelo, sujetando su cabeza. Ya aparecieron. Es una emboscada enemiga. Los nervios invadieron a Mónica, y de igual forma, la tensión se extendió por todo el batallón. Mónica dirigió su vista en la dirección de donde había sido disparada la flecha. Había unos goblins acorazados, equipados con arcos y flechas en lo alto de uno de los edificios. Por la izquierda. Arqueros y tanques, desplieguense hacia el ala izquierda. Lawrence gritó. Y de inmediato, todos los guerreros que portaban escudos, y arqueros, a excepción de Mónica, se desplegaron juntos hacia la izquierda. Al mismo tiempo, una horda mixta de lobos garrudos y goblins apareció y cargó contra ellos desde el frente. La unidad de arqueros disparó flechas a los arqueros del enemigo y los mantuvo a raya. Los goblins acorazados se ocultaron en los bordes de los edificios mientras esperaban que pasaran las flechas, y luego devolvieron el fuego. Los tanques levantaron sus grandes escudos sobre sus cabezas, pero fueron incapaces de bloquear todas las flechas y un par de ellos fueron alcanzados por estas. A su vez, la vanguardia interceptó a los enemigos que venían de frente, pero debido a lo repentino del ataque, Mónica se vio obligada a retirarse, sin darle tiempo de usar su arco. Además, dado que la vanguardia generalmente cuenta con los tanques para repeler los primeros ataques, no pudo seguir el ritmo, ya que esta vez todos los tanques estaban replegados en el ala izquierda, intentando defenderse de las numerosas flechas que venían desde lo alto. Era la primera pelea difícil que había enfrentado el batallón de Lawrence durante esa expedición, y las tropas expuestas a la ofensiva enemiga lentamente fueron perdiendo terreno. Mónica, usa Ojo de Halcón. Tal como te indiqué antes. Ese sí. Mónica activó Ojo de Halcón y observó los alrededores desde la perspectiva de un pájaro. Hay una posición desde la que podría atacar tanto a los arqueros como a la horda enemiga. La habilidad Ojo de Halcón de Mónica le permitió capturar la posición perfecta. Tenía una altitud mayor que la de los arqueros enemigos, por lo que el enemigo no podría devolver el fuego, mientras que el alcance del Iron Breaking Bow le permitiría alcanzarlos sin problemas. Mónica llamó a sus 2 guardias,
e ignorando la ofensiva enemiga, corrió hacia el edificio que se había fijado. Los demás resistieron pacientemente los ataques enemigos, hasta que Mónica tomó la posición. Dado que los arcos enemigos no tenían la fuerza del Iron Breaking Bow, las flechas no conseguían perforar los cascos o armaduras, pero sufrían daños y abolladuras, y las tropas recibían el daño del impacto. El número de guerreros superaba al de la horda, pero desafortunadamente la batalla se desarrollaba en un camino estrecho, y el número de vanguardias estaba limitado a lo sumo a 5 personas, lo que hacía imposible aprovechar la ventaja numérica. La vanguardia logró mantener a raya la embestida enemiga, al ir reemplazando a los heridos, y cuando alguien en primera línea se desplomaba, la persona de atrás tendría que arrastrarle y tomar su lugar. Desafortunadamente, desde el comienzo de la batalla, el enemigo fue el único en tener fuego de cobertura, lo que los puso en ventaja, y gradualmente fueron siendo orillados. Unos 15 minutos después el batallón estaba listo para emprender la retirada, pero si se retiraran aquí entonces todo su esfuerzo habría sido en vano. Lawrence siguió animando al batallón, y de algún modo se las arregló para mantener la vanguardia en pie. Para ese punto ya no quedaban guerreros que siguieran ilesos, y parecía que no tenían más remedio que darse por vencidos, pero justo antes de que el batallón sucumbiera a la fatiga, los arqueros enemigos comenzaron a chillar. Mónica les estaba disparando sus flechas desde una posición superior. Esto provocó que la marea cambiara de manera abrupta. Los arqueros enemigos recibían disparos desde arriba y desde abajo simultáneamente, que a su vez venían desde el frente y desde un costado, de modo que no tenían dónde esconderse y no había nada que pudieran hacer frente a aquellas municiones. Mónica eliminó a los arqueros gracias a su puntería y su habilidad un golpe una muerte, y prosiguió lanzando sus flechas en contra de los combatientes enemigos. Los enemigos resultaron visiblemente consternados, y presas del pánico se prepararon para huir. Cuanto más tiempo permanecieran allí, más serían presa del Iron Breaking Bow de Mónica, y de su un golpe, una muerte. Mientras que por el contrario, el batallón de Lawrence súbitamente fue ganando impulso. Los guerreros, que en ese punto tenían la moral por los suelos, habían recuperado su coraje, y comenzaron a despedazar a la horda enemiga con cierto frenesí. Al final, los monstruos no pudieron soportarlo, y dieron media vuelta, para así escapar del batallón de Lawrence. El batallón de Lawrence se abalanzó con sus espadas contra las espaldas de los monstruos, y cuando estos salieron del alcance de las espadas, los arqueros se encargaron de derribar a los enemigos restantes, y tras una breve persecución, el enemigo fue completamente aniquilado. Fue la primera vez en que Mónica tuvo éxito proporcionando fuego de cobertura. Lo conseguí. Pude apoyarlos con mis flechas. Gracias a Ojo de Halcón también soy capaz de brindar fuego de cobertura. Después de que terminaran de recoger el botín, Lawrence se acercó a Mónica. Buen trabajo, Mónica. Esa es la forma correcta de utilizar Ojo de Halcón. Como pudiste ver, incluso si el enemigo toma la iniciativa, si logras asegurar una posición ventajosa podrás darle la vuelta a la situación. Así es como luchará tu batallón. Ese sí. Esto funcionará. Mónica sin duda se convertirá en una aventurera de rango A, y crearemos un batallón con ella en el centro. Lawrence tenía una expresión llena de confianza. Después de eso, cada vez que fueron atacados, Mónica usó Ojo de Halcón y contraatacó. Después de repetir esto algunas veces, el batallón de Lawrence fue ganando confianza, y en cuanto eran atacados Mónica se apresuraba en usar Ojo de Halcón, dando inicio al contraataque. Esto llevó a que la fe de las tropas en Mónica fuera incrementando, de modo que podían centrarse en defender la vanguardia, sin llegar a sentirse abrumados. Más adelante, cuando el batallón llegó a un intrincado complejo de edificios, Mónica se detuvo al haber tenido una corazonada. Puedo sentirlo. Hay enemigos aquí cerca. ¿Mónica? Lawrence guardó silencio. Se dio cuenta de que ella había activado Ojo de Halcón. ¿Acaso Mónica pudo notar a algún enemigo? Lawrence-san, por favor espera 10 minutos después de que me vaya, antes de dirigir al batallón por este camino. Más allá de este punto habrá numerosos enemigos. Tras decir eso y señalar un camino, Mónica se fue usando carrera silenciosa. Y siguiendo las instrucciones que ella le había dado, Lawrence interrumpió el avance de las tropas, y esperó 10 minutos antes de reanudar la marcha. Mónica llegó a su puesto de tiro,
desde el cual podía ver a los goblins acorazados. Armados con arcos y flechas, aguardaban a que el batallón atravesara un cuello de botella. No podrán verme desde allí. Solo yo puedo verlos. Esta es la fuerza de mi ojo de halcón. Mónica equipó una flecha tan silenciosamente que ni siquiera pudo oírse el chirrido de la cuerda de su arco. Un goblin acorazado, equipado con un arco, sonrió con avidez al observar desde arriba cómo el batallón atravesaba el cuello de botella. Desde su perspectiva, las tropas de Lawrence no eran más que polillas que volaban directamente en dirección al fuego. El goblin acorazado equipó una flecha y apuntó en dirección al batallón. Pero en ese momento una flecha atravesó su cabeza, haciendo que estallara. El resto de goblins acorazados a su lado se sobresaltaron, y siguiendo la trayectoria que había seguido la flecha, vieron como Mónica los apuntaba con su Iron Breaking Bow. Los goblins le dispararon sus flechas frenéticamente, pero ella estaba mejor posicionada. Al final, los goblins acorazados fueron aniquilados. Casi al mismo tiempo, una batalla había iniciado en el cuello de botella. Los monstruos, que esperaban fuego de cobertura por parte de su unidad de arqueros, fueron sacudidos cuando empezaron a caer flechas sobre ellos en lugar de sus enemigos, lo que hizo que se derrumbaran sin mucho esfuerzo. Sí. Lo hice. Lo conseguí. Pude anticiparme a la emboscada enemiga y atacarlos por sorpresa, y no sin antes haberme posicionado por encima del enemigo. Mónica se reunió con Lawrence y los demás, aún atónita por la hazaña que había realizado. Buen trabajo, Mónica. Lawrence-san, yo. Si sigues repitiendo lo que acabas de hacer, no hay duda de que llegarás a ser una arquera de rango A. Yo, ¿realmente puedo convertirme en una arquera de rango A? Como una de sus candidatas a As, Lawrence estaba siguiendo detenidamente su crecimiento. Impresionante. Pudo notar por la topografía que el enemigo estaría esperando, y se adelantó a ellos gracias a Ojo de Halcón. Es más, simultáneamente usó carrera silenciosa, desarrollando una técnica de encubrimiento que combina dos habilidades. Y por encima de todo eso, esta vez actuó de manera autónoma, sin haber sido instruida por nadie. Lawrence observó a Mónica, que seguía temblando de la emoción. Seguía sin poder creer lo que había sido capaz de hacer. ¿Debería aumentar la presión otro paso? Cuando esa idea cruzó por la mente de Lawrence, e intentó hablar con Mónica, ésta sintió un repentino mareo, y sus rodillas cedieron. Ah. Lawrence rápidamente la sujetó de la mano, y la sostuvo de su hombro. Mónica. ¿Qué pasa? Lo lamento, solo estoy algo mareada. Cuando Lawrence evaluó su estado, notó que su resistencia se había agotado significativamente. Está bien. Estaré bien una vez que tome una poción de recuperación. Mónica trató de beber una poción, pero Lawrence la detuvo. Al beber suficientes pociones, los aventureros podían recuperar instantáneamente su resistencia, lo que les permitía seguir en movimiento por horas o incluso días, pero usarlas en exceso era perjudicial para la salud, y si el estómago e intestinos se llenan de líquido, se vuelve difícil luchar de forma adecuada. Por esa razón, después de beber una poción, lo mejor es no beber otra poción sino hasta varias horas después. Mónica antes de eso acababa de tomar una poción. Lawrence suspiró. Aún no es el momento para aplicar más presión. Si le permitía seguir esforzándose mientras su resistencia estaba agotada, eso podría llevar a que se produzcan serias consecuencias. Esperaré hasta que se acostumbre a usar Ojo de Halcón y pueda usarlo a lo largo de todo un nivel, antes de ejercer más presión sobre ella. En ese momento, Lawrence tomó esa decisión. Mónica, eso es todo por ahora. Lo hiciste bien, así que descansemos un poco. Pero Lawrence-san. Ella estaba cerca de conseguir algo. Su mirada parecía decir eso. Para ella, que siempre había sido tratada como un estorbo, esto se sentía como una oportunidad única en la vida para restaurar su honor. Mónica, descansa. Es una orden. Sí. Cuando Lawrence usó un tono duro, ella retrocedió, con timidez. Acababan de terminar de atravesar el escenario de las ruinas y habían llegado al círculo de transferencia, por lo que el momento era bueno. Chakuma, es tu turno.
Lawrence dijo eso, mientras dirigía su vista a la retaguardia. Estuve esperando este momento. Vestida con un atuendo de maga de apoyo, Chakuma dio un paso adelante, como si no pudiera seguir esperando por más tiempo. Hasta ahora Chakuma y Yufin habían sido asignadas a la retaguardia, donde no participaron en absoluto en la batalla. Y mientras Chakuma se movió al frente, Mónica tomó su lugar en la retaguardia. A partir de este punto, avanzaremos contigo como centro del batallón. Sí. Permíteme mostrar el poder de mi magia de apoyo. Ayudaré en la lucha potenciando a mis aliados e interfiriendo con el enemigo. Fin del capítulo.